en sobrepeso por resignación? ¿Te has resignado ya? ¿Has soltado ya todo pues, esfuerzo? ¿Has tirado la toalla, como decimos comúnmente? Y es muy probable que sí, las personas que llegan a los procesos para esta transformación llegan cansadas, agotadísimas, muy frustradas, con un mix de emociones y derrotadas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que este síntoma es muy doloroso, les causa muchos conflictos, muchos problemas desde el momento en el que vas a comprarte una ropa y no hay tallas, no es la prenda que te gusta, es la que hay de tu talla. Y desde este pequeño y tan simple situación hay un problema, porque hay una historia detrás. Entonces, cuando esto sucede y cuando vas sumando más a la historia y has probado absolutamente de todo y nada te ha funcionado, muchas veces se quedan en este estado de resignación. ¿Qué es la resignación? Es una palabra clave, vamos a decir, lo que significa pues como reconocer, acompañada de muchas emociones, como te lo mencionaba, de frustración, de reproche, de estar en conflicto, y quedas en un estado de que pase lo que tenga que pasar, entrando a esos círculos viciosos de si no bajo de peso, pues entonces de todas maneras me como las papitas, me como los pasteles, etcétera, y empiezas a tener conductas de derrota. Pero bueno, está muy interesante el tema, amigos, amigas, y antes de entrar más, quisiera presentar realmente a una autoridad para que hable de este tema, que, bueno, les va a explicar más a profundidad, les va a dar unos interesantes tips, unas interesantes estrategias. Y es autoridad porque ha escrito muchos artículos, ha escrito específicamente mucho acerca de lo que es, pero mucho, de lo que es este tema. Así que lo decidimos invitar nuevamente y está con nosotros Federico Luque, como le llamamos todos amorosamente, Luque. Y entonces está aquí acompañándonos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro mentor, a nuestro coach, Federico Luque. Luque, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Cómo estás? Hola Ireri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ti que te estás sumando a este evento, y te prometo que, porque ya he estado varias veces seguidas, así que prometo que les voy a devolver a Ireri para que la sigan escuchando a ella principalmente, ¿eh? Pues ya los estoy cansando, me parece. En lo absoluto, Federico. Fíjate que he tenido contacto con personas a partir de este fin de semana, no de esta semana, perdón, en asesorías, en diferentes contactos de WhatsApp. Y créeme que lo que nos has compartido, Federico, bueno, les ha encantado. Dije, yo ya me voy del canal y dejamos a Federico, cedemos aquí el espacio. ¿Por qué, Federico? Porque sabemos que tienes mucho, mucho que aportar. Y decidimos hablar acerca de este tema que, como te decía, de veras es una autoridad en este tema. Te va a presentar un contenido increíble, así que llama a la gente porque aunque no esté en esta circunstancia, pero sí esté en un estado de resignación, invítalo o invítala, por favor, porque mira, te va a dar algo hermoso, un contenido precioso que él ha estado trabajando mucho en esto, nos lo va a hacer que en una gráfica extraordinaria. Yo estoy segura que te va a encantar. Federico, te cedo la palabra, por favor, para aprovecharte, para exprimir todo este conocimiento que tienes y nos expliques acerca de este tema. Federico, te escuchamos. Muchas gracias, Irene. Y sí, viene a colación de lo de la vez pasada, que justo estabas tocando un tema muy, muy interesante, y de ahí básicamente surgió. La verdad es que toca este tema del peso y toca todas las áreas de la vida, también con Ana Luz lo hemos hablado en su momento también varias veces en profundidad. Y
a mí me introduce en este concepto que es el que vamos a ver ahora, que es el que empezamos a ver la vez pasada, que yo les compartí una parte de un ritual para bajar de peso que ahora mismo estamos viendo qué pasa, estamos descubriendo qué sucede en ese sentido, porque vemos que hay diferencias ya. Ya hemos comprobado, es más, lo puedes comprobar tú mismo, que la cuestión de peso no se reduce a una simplificación matemática calórica que va mucho más allá, porque hay gente que come de todo y no sube de peso, y hay gente que se cuida un montón y o sube o no logra bajar de peso. Entonces, en la cuestión metabólica, además tú lo has comprobado, Irene, desde hace varios años, ya has contado tu historia, espero que todo el mundo la sepa, cómo empezaste a hacer un coaching y tus clientes empezaron a bajar de peso y fue una sorpresa, ¿no? O sea, me acuerdo de ese momento, ¿no? Entonces, la cuestión emocional tiene un peso. Y buscándolo por ese lado, el concepto de aceptación, que como sabes, a mí me introduce un amigo barra proveedor barra maestro, porque hemos hablado mucho de estos temas, me introduce en el concepto de la aceptación como tal. A mí me costó un rato entender el alcance de la aceptación, porque lo que la mayoría de la gente conoce o la asocia muy directamente a la cuestión de la frase, que seguramente la gente que nos está acompañando la va a recordar, que se usa, no es propia de ellos, tengo entendido, me refiero a Alcohólicos Anónimos, cuando dicen, Señor, dame energía o sabiduría, seguramente alguien me lo va a poner, para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiarlo y sabiduría para distinguir las dos cosas, ¿no? Va más o menos por ese lado y es como que llega hasta ahí y ahí se queda. Luego conocemos en el año, no recuerdo, ahí pues ya hace bastante, ¿no? O sea, no, primero conocimos el trabajo de Byron Katie y lo asociamos, y los invito a reflexionar a todas las personas que nos están escuchando. El título del libro, solamente con el título, mira, llévate el título de esta transmisión, de este libro, del libro donde ella expone un trabajo donde hace 4 preguntas, donde básicamente, si tú lo depuras, lo que hace es un reencuadre, una estrategia que ya está desarrollada en la PNL, pero ella lo hace de otra forma y lo hace de una forma exquisita, lo hace de una forma muy, muy elegante y muy poderosa. Bueno, el título de este libro es, y por favor anótenlo, se llama Amar lo que es. Y te invito a que no te resbales, te invito a que te quedes un ratito ahí y pienses qué significa, o el alcance mejor, bueno, qué significa y hasta dónde puede llegar la profundidad del concepto que engloban esas 4 palabras. Amar lo que es. Luego se pueden hacer distinciones, pero muchas veces estamos, y normalmente es la causa, cuando estamos atorados en algún aspecto de nuestra vida. En este caso, bueno, en este canal hablamos mucho de la cuestión de la salud, que tiene que ver con el peso, pero con todas las aristas de la vida que eso toca, ¿no? La cuestión de la autoestima, la seguridad, la confianza. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y hay gente que lo intenta y a la primera le sale, es caso raro, pero hay gente que lo intenta 1, 2, 3, a lo de bajar de peso, una dieta, la otra, el ejercicio, que el gym, que esto, que prueba la alimentación, que la dieta keto, ahora el ayuno intermitente, y simplemente está atorada. Entonces, la cuestión ahí que hace una diferencia es, sin lugar a dudas, la aceptación. Y la gente que nos está acompañando y que no pudo estar en la transmisión anterior, los invitamos a que la vean, porque ahí, bueno, Irene, tú compartiste
que fue, yo cuando te escuché, te vi, me sumé luego, pero compartiste una estrategia que tiene que ver con la aceptación y que yo luego les comparto que justo estamos en esa parte de lo del ritual. Y fíjate que cuando hablamos del peso, de tu peso, de tu estructura corporal, tu estructura ósea, de las partes de tu cuerpo que te gustan y las que no te gustan, ahora reflexiona en base al título de este libro de Beiro Catí, Amar lo que es, y trasládalo o aplícalo a tu cuerpo. Entonces, tú puedes decir, sí, no, me encanta y no sé qué, me encanta todo mi cuerpo, y yo te digo, bueno, genial, pero la mayoría de la gente, cuando se mira al espejo, puede ser que se diga cosas bonitas, pero, o que trate, pero no termina sintiéndolo, y ahí hay una pelea. No está amando lo que es, y si no ama lo que es, sabemos que no lo está aceptando. Yo les contaba el ejemplo de esta persona, una mujer que tenía un sobrepeso como de 100 y tantos kilos, que lo dijo de forma literal: odio mi cuerpo. Qué triste, qué fuerte, ¿no? Es fuerte llegar a ese punto, y a lo mejor nosotros no lo decimos así, pero ni lo decimos ni lo sentimos con esa intensidad, pero no hay aceptación. Entonces, con ese concepto en mente, que pues yo tardé mis años, o sea, desde masticarlo y eso, bueno, fue que decidí profundizar mucho más, y bueno, ahora les comparto. En 2018 empecé una trilogía, empecé con el primer libro, tengo la estructura de los otros dos, y si me permites, Hilary, compartírselos, porque habla directamente de... Por Déjame ver supuesto, claro, claro. de la aceptación. Aquí está. Ok, bueno, ahí les estoy compartiendo lo que es la portada de un libro digital que escribí en 2018, que es la primera novela que escribo y publico a mi nombre. No es la primera que escribí. Tenía muchas ganas de entrarle a la novela, y fue un desafío muy, muy lindo, porque yo quería, en ese momento, yo quería realmente, bueno, mi aspiración es escribir algo onda Harry Potter, o algo que la gente entre en un mundo de fantasía y prácticamente se pierda ahí. Entonces, bueno, eché mano a todos mis recursos literarios, tomé alguna capacitación, ahí tengo algunos cursos incluso que compré, y hay algunos que no los he terminado, pero me encanta la cuestión de la novela. Bien, de toda esa portada del libro, lo que yo te quiero, a ver si puedo compartir, ¿dónde está? Es este, ahí está. Te quiero, la parte central de esa portada, te quiero hacer mención a esa parte, a esa figura que está en esa historia, en la historia donde yo la publico, pero yo ahora te la voy a compartir. En la historia se llama La mariposa de la transformación. La mariposa de la transformación. Y me gustó mucho cuando vino a mi inconsciente, cuando yo quería desarrollar algo como un símbolo, y es curioso cómo cuando le das vida, le vas dando vida a los personajes mismos te van ayudando y te van dando la pauta. Es un proceso muy, pero muy interesante. Muy bien. ¿Y de qué habla la mariposa de la transformación? Ok. Si te fijas, la palabra que está en vertical, que sería, digamos, el cuerpito de la mariposa, está la palabra aceptación. Todo lo que tiene que ver con la mariposa de la transformación es básicamente del proceso de aceptar algo. Y si te fijas, las tres alitas que están a la izquierda son diferentes y de cosas que llamaríamos negativas, y las tres alitas de la derecha de la mariposa son tres cosas que llamaríamos positivas, ¿no? Entonces, la única forma de pasar
de estar en una cuestión emocional, de ánimo y de vivirlo y experimentarlo en algo tan interesante como, y tan lindo como el perdón, el agradecimiento, el amor, y hay más palabras. O sea, créeme que escoger esas tres no me fue nada fácil, pero fueron las cuestiones que más me llamaron, es a través de la aceptación, ¿sí? Ok. Ahora bien, muchas veces en nuestra vida estamos o en un momento de nuestra vida o en un área en particular de nuestro presente. Estamos a la izquierda de la palabra aceptación. En una de esas tres, quiero hacer una salvedad aquí, porque esto, bueno, cuando lo escribí, así quedó, pero luego, varios, no sé, un par de años, como 2 años después de que yo escribí esto, decidí hacer un ajuste, y donde dice la palabra queja la incluí dentro de lo que es el rechazo, y en lugar de queja, porque le faltaba el lugar al miedo, ahí, le faltaba el lugar al miedo, pero fueron muchas horas, semanas, meses de debate, de masticar, de reflexionar sobre eso, y finalmente decidí moverlo. Entonces, la queja, como cuando nos quejamos de algo, es una forma de rechazo, y agregué miedo en su lugar. Bueno, y estoy también pensando en la palabra abundancia para ponerla a la derecha, pero tengo que quitar alguna de esas tres, y la verdad que no me decido a quitarla. Ok, entonces nos queda las tres alitas de la izquierda: el rechazo, la resignación o el miedo, ¿sí? Recuerda que ya no es queja, la queja es una forma de rechazo. Entonces, rechazo, resignación o miedo. Y el título el tema de la transmisión de esta noche es En sobrepeso por resignación. Y hay una diferencia muy, muy puntual cuando usamos la palabra resignación. Si te fijas, esto, bueno, tiene varios años, y en la historia me acuerdo que uno de los personajes le llamó a la resignación como falsa aceptación, porque es cuando aceptamos, cuando tenemos que aceptar algo que no nos gusta, no lo queremos hacer, pero ya o no podemos hacer nada, o creemos que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, cuando algún familiar o algún ser querido lamentablemente fallece o trasciende, socialmente, o los familiares suelen decir pronta resignación, ¿no? O sea, tenemos esa frase, queriendo o deseando que se acepte, que se cure y que se haga el duelo lo más rápido posible, ¿no? Pero ahí eso será debatible o no, pero hay muchas áreas de nuestra vida que Irene hizo muy bien la introducción, cuando ya hemos batallado, ya hemos luchado con un sobrepeso o con algo que tiene que ver con nuestro cuerpo, y no pudimos, y empezamos supuestamente un trabajo de aceptación que en realidad no es aceptación, es resignación. Y con algo que supuestamente no podemos cambiar. ¿Por qué no podemos cambiar? En realidad es una creencia nueva que aparece porque lo intentaste en el pasado 1, 2 o 3 o 4 veces y no llegaste, no pudiste, algo sucedió. Entonces, en algún momento decidiste bajar los brazos, abandonar, rendirte. Y esto no solamente se aplica a la cuestión del sobrepeso o de la salud en general. Si te fijas, lo podemos hacer extensivo a muchas áreas de tu vida, en la cuestión de pareja, en la cuestión de amor propio, trabajo, negocios, dinero, cuestiones familiares. ¿Cuántas cosas no? A ver, es una experiencia que yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿eh? En cuántas cosas no hemos terminado resignándonos sin saber, sin poder, y la sensación que nos queda no es precisamente una sensación bonita. Bueno, voy a dejar de compartir ya para volver
y vuelvo aquí. Entonces, como te estaba diciendo, la resignación está lejos de ser la mejor versión que tú puedas tener. Te obliga de alguna forma hay una parte de tu cuerpo, de tus emociones que quiere algo y tú es como que primero tratas de consolarlo y luego te enojas y dices, no, no, ¿sabes qué? Eso no. Y no es solamente en la cuestión de lo del sobrepeso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta cuestión? Aceptar eso que te duele. O sea, hay una parte que nosotros en el curso que da el doctor y que lo damos nosotros también cuando hablamos de mapas mentales, cuando decimos mata el mapa de lo que crees que debe ser un cuerpo esbelto, un padre, una relación de pareja, etcétera, etcétera, y enamórate de la realidad. Bueno, si no hay aceptación, no te vas a poder enamorar. Tienes que aceptar primero. Si no aceptas tu propia historia, no vas a poder perdonarte. No vas a poder, vas a tratar, pero no vas a poder perdonarte porque en el fondo, el punto es el siguiente. Si no hay aceptación, hay otra cosa. ¿Y qué es lo que hay? Alguna de las tres cosas que te mencioné, alguna de las tres alitas izquierdas de la mariposa de la transformación. Si no hay aceptación, es o porque hay rechazo, o porque hay resignación, o porque hay miedo. Entonces, necesitamos trabajar. Ireri, ¿quieres que hagamos un alto? Porque ya he hablado mucho y a lo mejor... No, es que es lo que has dicho, Fede, conecta perfectamente con estas emociones y sensaciones de las personas que vienen a estos procesos de coaching. Digo, estamos hablando del tema del sobrepeso, pero puede ser aplicable, como lo decía Federico, a otras áreas. Sin embargo, ahorita estaba viendo, escuchándote, Federico, a nosotros nos gusta mucho, y no nada más a nosotros, a tu inconsciente, la única forma de entender el mensaje que le quieres transmitir es a través de metáforas, a través de símbolos, a través de formas. No es, no es tan hemisferio izquierdo, de hecho no es hemisferio izquierdo. A ver, con razonamiento, orden, con las funciones del hemisferio izquierdo, no funciona así. Y la forma más contundente de estarte haciendo llegar esta información y este contenido es como lo ha hecho magistralmente Federico. Te coloca una mariposa y sabemos que en la naturaleza, para que la mariposa tenga una transformación, tiene primero que ser oruga. Es un gusanito no tan agradable, no tan bonito. Sin embargo, al ir pasando los días e ir cumpliendo ciclos, se transforma en una bella mariposa de colores y que puede volar. Anteriormente no. Está en una crisálida, se llama, Fede, en una capita cubierta, colgando, mientras se espera la belleza de la transformación. No hay forma más maravillosa de representar estos conceptos para que tu inconsciente pueda asimilarlos que a través de una forma de mariposa, porque tú ya sabes la analogía. La naturaleza, ya sabes cómo es el proceso y la naturaleza es sabia. Al colocártelo, Federico, de esta manera, está yendo a tu inconsciente. Amén, de los conceptos tan valiosos que te está ofreciendo y que no dista en lo absoluto ni está ajeno de lo que sucede en los procesos de coaching. Llegan con frustraciones, con reproches, con negaciones de este conflicto. Y lo decíamos la transmisión pasada, el miércoles lo decíamos, si no hay aceptación, fíjate bien la frase que te voy a decir, si no hay aceptación, no hay transformación. Hay que aceptar lo que es, amar lo que es, pero estamos polarizados, estamos en la otra parte
del reproche, del espejo, y me lo dicen con conocimiento de causa, me lo han dicho personas que vienen en este estado. Yo me veo al espejo y me digo, qué fea, qué gorda, qué lonja, qué arrugas, qué panza, qué celulitis, qué. Y eso no es aceptarte como eres, no es estar agradeciendo por un cuerpo, caray, mucha gente quisiera tener tus piernas, tus brazos, tu cabeza, tu cabello, personas que están atravesando circunstancias más complicadas de síntomas y enfermedades, pero no, estamos en la queja, estamos en el conflicto y estamos echando más y más y más información no tan positiva a nuestra cabeza, pero que te trae estas emociones que te comentábamos de negarlo, de reprocharme, de quejarme, de esto que te colocaba Federico en la mariposa de la transformación y que me encantó, cómo pone en estructura principal aceptación, porque de aquí gira todo lo demás. O te vas hacia la otra parte o hacia al lado de veras de la transformación. Entonces me pareció sumamente hermosa estos conceptos vaciados a una forma en donde nuestro inconsciente lo está entendiendo perfectamente, Federico. Nada más alguien como tú podía hacerlo así de esta manera. Eso es lo que quería comentar, Federico. Está muy interesante. Algo también del curso que mencionabas que hemos dado tantas veces y que nos encanta, en donde también hablamos una palabra que les comento cuando les digo tu compromiso y tu responsabilidad. Cuando tomamos esta parte o nos hacemos hacia el lado de la resignación, suceden otras cosas, Federico, que ya no es asumir la responsabilidad de hacerme cargo de mí misma para decir, no quiero ya estar en resignación, no quiero estar ya, asumo mi responsabilidad. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Buscar otras alternativas. Ya vi que las cosas de hacia afuera, hacia adentro, las pastillas, los ejercicios, las dietas, no me funcionan. Déjame ver qué otra cosa puedo hacer y no resignarme como a un poco de tendencia con lo que es el body positive, que en eso yo no estoy de acuerdo. Aceptación, amar lo que es mientras te transformas. No te vas a quedar siempre así, a reserva que así lo decidas. E iba esta palabra, Fede, responsabilidad. Cuando en esta de los, ay, se me fue el nombre, las creencias de los triunfadores. Soy responsable de mi propio mundo. No bajo de peso porque el instructor no me dice bien la rutina. No bajo de peso porque la dieta que me dio la nutrióloga no funciona. Estamos hechas. Los sonidos sanadores no funcionan, ¿eh? Ya lo probé y no funciona. Hay que hacernos responsables de mi propio mundo. No estar aventando la responsabilidad hacia las demás situaciones. Cuando tengo que revisar primeramente, a ver, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Porque si esto fuera real, ninguno bajaría de peso, ni con ejercicio, ni con sonidos, ni con dieta, o sea, nada. Significa que hay algo que tienes que resolver, sin quedarte, por supuesto, en la resignación. Entonces, esto es lo que yo quería retomar de lo que estabas comentando, Federico, para comentar que me había parecido tan interesante, espectacularmente diseñado al trabajarlo con esta mariposa de la transformación. Así es, Irene, gracias. Y quiero agregar dos cosas que son importantes que vienen a colación, así que por favor toma nota, aunque sea toma nota mental de estas dos cosas que te quiero compartir. Lo primero, seguramente va a haber algún comentario, algo ahora ya lo vemos, de que, bueno, cómo aceptamos algo, ¿no? Y aceptar ahí, yo lo he trabajado ya varios años, ¿cómo aceptamos algo? ¿Por qué algunas cosas las aceptamos con una facilidad pasmosa y otras nos cuesta tanto? Bueno, ahí viene la historia, la cuestión emocional, las cosas materiales cuando aparece la emoción del apego,
y otras cuestiones ahí, se puede complicar un poco, ¿no? Yo he encontrado varios caminos y sigo buscando diferentes alternativas, tratando de encontrar una técnica así como, o encontrarla o crearla si fuera necesario, al estilo onda colapso de anclas para quitar una fobia. No sé si habrá, no sé si existirá esa técnica que después de hacer un proceso simplemente aceptas algo. Con el ejemplo que tú estabas diciendo recién, se me hace muy interesante porque se puede prestar como una especie de automanipulación o autocastigo, porque por ahí vemos, hace unos días hay una frase que dice más o menos así, que dice, me quejaba que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Entonces, uno puede decir, qué linda frase. A mí en lo particular no me gusta, pero ¿por qué? Porque si bien tienen un mensaje fuerte que es válido, el mensaje oculto es la manipulación y tú puedes caer muy fácilmente en eso. Por ejemplo, te miras al espejo, no te gusta y viene esta voz que trata de... Esta voz o lo que fuere, esa actitud de que trata de darte un mensaje o una lección y te dice, oye, mira a tu alrededor, tienes piernas y no sé qué, o sea, hay gente que no tiene nada de lo que tú tienes y tú te quejas o te sientes mal porque no tienes el abdomen plano que tiene que sé yo quién, ¿no? Pero ese discurso interno no es amigable. Ese discurso interno, si tú lo tienes, te estás castigando, y ahí, fíjate que, porque cuando hablamos de la mariposa de la transformación, aceptación, rechazo, resignación, tú estás trabajando sobre tu cuerpo. Aparece esta emoción y en esta emoción, si volvemos a aplicar la foto, el filtro de la mariposa, estás teniendo un rechazo sobre la emoción que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, también tienes que aceptar la emoción. Por ejemplo, si te miras al espejo y no te gusta el abdomen, las piernas, no sé el tema, ya lo verás con Ireri, ese tipo de cosas, pero, y viene una emoción de desagrado, de falta de confianza, esa emoción que te viene, también debes aceptarla. Ahí es donde está el secreto, no debes rechazarla. Si tú te sientes con tu autoestima baja, con tu amor propio flaqueando, porque de pronto tienes tu amiga, tu comadre, no sé si hay hombres en la sala, pero bueno, yo le hablo más que nada a las mujeres, pero también sucede con los hombres. Lo que pasa es que a los hombres el peso, algunas veces sí, pero no es tan algo que o sea, nosotros están los chistes que nos sale la barriga chelera, cervecera y la exhibimos con orgullo, ¿no? Pero las mujeres no, en este tema de lo del peso. Entonces, si te viene una emoción porque de frustración contigo mismo, contigo misma, de que la comadre, la compañera de trabajo, la vecina, tu prima, tu cuñada bajaron de peso y no sé qué, y tú no pudiste, viene ese discurso interno, que no te salga el látigo y encima me siento así y no agradezco lo que tengo, no sirvo para nada. Entonces tenías un problema, lo multiplicaste por 3 y lo multiplicaste por 3 en términos emocionales al empezar a rechazar la emoción que tú tienes. Acéptala, es válido que te sientas mal si no pudiste hacer algo, es lo más humano que puede ser. A todos nos pasa, pero parece ser que hoy por hoy es más tabú que hablar de sexualidad, de homosexualidad, no sé, o sea, es más tabú reconocer que un día te puedes sentir, como dicen acá en Argentina, espero que no haya argentinos por acá, ¿no? Porque total para ustedes no es nada. Un día te puedes sentir para el orto, como dicen acá, te puedes sentir muy mal. O sea, es como que no, eso está muy mal, no, tienes que ser feliz, tienes que ver todos los mensajes, todo lo que comparte todo el mundo hoy por hoy es la felicidad en un meme, en el alcance de la mano, felicidad instantánea. Y eso te puede llevar, a mucha gente lleva a pensar
que está mal lo que está sintiendo y el problema se agrava. Eso es lo que sucede muchas veces. Entonces, si te sientes como te sientas, acepta esa emoción que te venga, ¿no? En la cuestión del peso, en la cuestión de tu vida, de lo del trabajo, del negocio, con tus hijos, con no sé qué. Entonces, por ahí va. Hace poquito, meses, trabajé con una situación familiar. Trabajé una mamá, tenía 2 hijos, uno un chico como 11 años, el otro adolescente, un poco más grande, donde todos sus primos, bueno, no todos, pero varios de sus primos, uno era campeón de natación, el otro no sé qué deporte hacía, el otro estaba en las olimpiadas de no sé qué cosa de la escuela, pero también era campeoncillo por ahí. Y bueno, ella y el marido decían, mis hijos así como que, y yo lo noté y como que no me lo querían decir, hasta que me lo dijeron así como, no, pues mis hijos no tienen nada de eso, uno está todo el día con videojuegos, el otro está todo el día con la novia, y como que les costaba digerir esa cuestión porque, aparte tenían los chats familiares, entonces cada medalla que ganaban los primitos ahí lo ponían y generaba esa cuestión de que se sentían mal. Bueno, ahí necesitan trabajar en cosas como esas, ¿no? Fundamentalmente trabajar la aceptación. Entonces, la emoción que fuere que te surja en algo que quieras cambiar, que no puedas, que te sientas mal, acéptalo, es válido, porque ese es el primer paso. El segundo pudiera ser darte cuenta en qué parte estás de la alita izquierda de la mariposa, que son rechazo, resignación o miedo. ¿En cuál de esas tres te sientes identificada en esta cuestión concreta de lo de tu vida? Y por último, ¿cómo aceptamos algo? Bueno, no es hasta el momento de lo que yo te puedo compartir, no es el mismo camino para todos. Hay una pregunta que, dependiendo del tono, que yo he comprobado que muchas veces solamente con eso sirve, pero en muchos casos no. Esa pregunta es cuando alguien dice algo que le duele, ¿no? Dice, ¿y cuál es el problema? O sea, tú estás contando algo de que no, es que esto, que me pasa esta tal cosa en el trabajo, no sé qué. ¿Y cuál es el problema? Hay veces que esa pregunta, ¿y cuál es el problema?, puede hacer que la persona reflexione sobre la situación y con eso diga, pues sí. Y ya, digamos, termine o se inicie un proceso de aceptación orgánica, armónica, ecológica y natural que dure minutos, horas o días, pero que ya se hace sola. Otra pregunta que yo encontré para aplicar en algunos momentos es, ¿puedes hacer algo al respecto? Ese es para casos más duros, más alguna tragedia, cuando hay alguna especie de enfermedad, cuando te sientes mal con la expectativa de que algo malo pueda suceder y obviamente que no lo aceptas de buenas a la primera. Entonces la pregunta, ¿puedes hacer algo ahora o puedes hacer algo al respecto? De pronto puedes relativizar. Esas dos preguntas me han servido a mí, a mí en lo particular y también cuando trabajo con las personas. Ahora, hay personas o hay casos que esas dos preguntas no alcanzan y hay otros procesos, pero no es el mismo para cada uno. Hay gente que lo puede aceptar, una mujer quiere bajar de peso porque tiene una fiesta, ese ejemplo yo lo he mencionado por ahí porque lo hemos escuchado muchas veces. Viene una fiesta, se casa la prima y quiere un vestido que son 1, 2 o 3 tallas menos del cuerpo que tienes ahora, ¿no? Entonces tienes un tiempo determinado.
Y para algunas personas es, oye, es que no me va a entrar el vestido. Y hay algunas mujeres que si les preguntas, ¿y cuál es el problema? Pueden decir, pues sí, si no me entra el vestido, pues me voy de pantalón. Y hay otras que no. Hay otras que no. Tengo que ir con ese vestido en particular. O sea, tienen un apego más desarrollado. Entonces, la mejor forma, el mejor camino para lograr ese cometido es empezar aceptando tu cuerpo, tu situación como está en este mismo momento. Y cuando aceptas, vienen las tres partes de la derecha de la mariposa de la transformación, que es el amor, el perdón y el agradecimiento. Pero si no hay aceptación, no puedes llegar ahí. Y he hablado mucho, no sé si me entendiste. No, estamos muy contentos escuchándote, Fede, porque realmente no es un tema aislado, pocos lo tocan, más bien, pocos le dan la relevancia y la importancia. Sin embargo, al ser tan recurrente en estos procesos, hablando específicamente de bajar de peso, hay que darle la atención necesaria y específica para detenernos un poco y nuevamente lo que comentabas, si no hay aceptación, no hay transformación. Que esta sea como una palabra que te invite una frase que te invite a reflexión. Si no hay aceptación, si no hay ese reconocimiento, como lo decías hace un momento y parece de veras que está vetado, que está prohibido, que es tabú, el no siento nada, aquí no pasa nada, todo está bien porque hay que ser felices, porque hay que si no soy feliz, el universo no va a conspirar, ya sabes, todo esto, no va así. Sí, hay que reconocer, y lo hemos repetido n número de veces, sí reconoce que estás triste, que estás enojada, que estás feliz, que estás alegre. La situación aquí que nada más decimos, nada más ten cuidado, porque si permaneces mucho tiempo en un estado de tristeza prolongado, de semanas, de meses, entonces es momento de revisar, de detenerte un poco y en todo momento ir con un especialista. Es tan fina y tan delgada la línea de una depresión, de una tristeza. Sin embargo, cuando son emociones, vamos a decirlo, regulares, que te sientes triste, porque existen circunstancias que suceden en la vida, pues eso no, hay cosas que no están fuera del alcance de nuestras manos. Sin embargo, nosotros siempre la invitación es no te quedes ni en el coraje, no te quedes ni en la tristeza, que no te condicione esto, porque te limita, no puedes lograr las metas que deseas. Imagínate que si tú estás en un coraje y estás constantemente con emociones tóxicas que se fermentan tanto en el corazón como en la mente, y que esto impacta en toda tu química, en todas tus hormonas, en tu cuerpo, vas a llegar a desarrollar un síntoma llamado hígado graso, o puedes, si perdiste el sentido de la vida, una diabetes tipo B, y todas, date cuenta que estos síntomas están asociados con el sobrepeso, no están aislados. Entonces, no puedes quedarte en emociones tóxicas, no puedes quedarte en emociones que se fermentan, tienes que trabajarlas. Por eso, no te funcionan las dietas, no te funciona, bueno, ni el ayuno intermitente del cual hemos hablado. Si no sanas esto, no te va a ayudar, no te va a apoyar, no vas a tener esta transformación. Por lo tanto, fíjate cómo se van involucrando todas estas emociones y todos estos sentimientos. Y está por ahí el tema de la resignación, que trae como en su mochilita todas estas emociones que te hablábamos, y para que exista una sanación hay que tener una aceptación, un reconocer. Sí, no me gusta mi cuerpo, es válido. Sí, no me gusta esta pancita, esta inflamación, esta celulitis, sí, está bien. No quedarte ahí es la invitación. Saber que puedes hacer cosas, que estamos preparados con herramientas técnicas y toda una artillería para poder ayudarte a tu transformación. Sin embargo, tienes que asumir responsabilidad y compromiso para conocer que esto tienes que hacerlo desde adentro. No te va a funcionar si no haces algo desde adentro, si no limpias, si no sanas.
te garantizo y te lo pongo por escrito, con todo conocimiento de causa, no te va a funcionar nada. O puede que te funcione, pero después el rebote, el otra vez subí y ahora ya subí más kilos, pero nada, y vuelves al círculo, a este círculo vicioso. Pero, o bueno, mejor dicho, sin embargo, estamos preparados con toda la artillería necesaria, se vienen nuevas propuestas que estamos cocinando, vamos a hablarlo metafóricamente, Federico, que estamos cocinando para ustedes. Y por lo pronto, Federico, yo quiero invitar a mis amigas, a mis amigos, para que nuestra próxima transmisión realicemos una meditación guiada para el tema de la aceptación. Sí hay que darle esta importancia, sí hay que darle esta relevancia a este tema, porque al no tocarse tanto, es como decías hace un momento, ¿y cómo le hago, Federico? ¿Cómo le hago para tener aceptación? No resignación, aceptación. Ya te ha dado algunos tips, la transmisión pasada estuvo espectacular, ve a verla si no te la perdiste, porque ya te está dando ahí unas claves, Federico, para que puedas ir trabajando en el tema de la aceptación. Sin embargo, nos ha encantado tanto el tema y lo hemos visto tan importante de trabajar que vamos a trabajar en la siguiente transmisión con una meditación guiada para el tema de la aceptación. Vamos a ir todavía más allá. Esto fue como un calentamiento, fue como un marco de referencia que te estamos ofreciendo acerca de la aceptación, porque no tenemos que dejarlo aislado. Sí hay que darle esta importancia que te comento para que el próximo miércoles te conectes a estas noches de pasión y de transformación, porque vamos a hacer una meditación, evita perdértela. Si te gustó la visualización pasada, bueno, esta va a estar todavía vamos a ir un poco más allá. Nuevamente, si no hay aceptación, no hay transformación. Federico, ¿cómo ves esta invitación que le hacemos a nuestros amigos? A mí me parece muy bien porque es una forma de que la gente se anime a dar ese paso al tema de la aceptación. A mí me gusta, bueno, nosotros, la maestra Ana Luz, que también nos acompaña, hablamos de magia y no lo decimos en sentido como cliché. Hemos visto realmente cosas, no sé si decirle tanto como milagro o magia, pero lo que sí te podemos decir es que la magia existe, sucede, sin embargo, sucede adentro, o sea, ahí es donde empieza la primera manifestación de la magia, ¿no? Esa transformación, a mí me gusta mucho cómo, no sé si lo sigue diciendo Ireri cuando decías feliz transformación, me encantaba esa frase. Y los quiero invitar, ya yéndonos ahora a una reflexión, a un ejercicio que te lo lleves. Recuerda las alitas izquierda de la mariposa, que son rechazo, resignación y miedo, ¿sí? Esas tres. Imagínate una persona que con sobrepeso, ¿cómo se vestiría si está, qué ropa compra o qué ropa usa, hombre o mujer, si está en rechazo de su sobrepeso o de su situación, si está en resignación o si está en miedo, porque no se vestiría de la misma manera, definitivamente no. Te dejo esta invitación a que reflexiones cómo se vestiría una persona y luego, obviamente la invitación es cómo te vistes tú, ¿sí? Si estás en alguna de estas alitas de la mariposa. Ireri, pues muchísimas gracias y a todos por haber participado, por haber acompañado, por habernos acompañado a esta transmisión que la estamos disfrutando mucho. Sí, Federico, fíjate que al contrario, aquí está, bueno, hablando mucha gente, agradeciendo. Bueno, vamos a cerrar lo que nos decía Pilar, vamos a cerrar esta gestal que nos quedamos con Pilar, de que ahí me dejaste así como que sigue. Bueno, ella dice que esta soda era mi dependencia por situaciones que viví y vivo, pero ahora lo cambio por caminar, hacer un poco de ejercicio, ese ejercicio que nos dio. Gracias, gracias, gracias. Al contrario, gracias a ti, ya cerramos nuestra gestal
compartirnos qué es lo que había pasado, Pilar. Excelente, seguramente nos vas a tener muy buenas noticias y muy buenos comentarios. Aceptar todas las emociones que llegan y así mismo se van porque no las reprimo. Es correcto. Mira qué interesante, Federico. Wow, te dan las gracias, Federico, que espectacular y se los comenté. Pilar, ahora al verme al espejo y eras y serás princesa, pero te has transformado en reina. Me abrazo y le sonrío a Pilar, que la acepto como es día a día. ¡Qué buen ejercicio, Pilar! Espectacular. Te felicitamos. Gracias infinitas a las dos, no, al contrario. Y la maestra dice, Andaluz, la maestra Andaluz, qué buen ejemplo lo de la mariposa, me encantó. Así es, maestra. Sí, yo quiero esa meditación para la aceptación. Gracias, así lo vamos a hacer. Y respondiendo a qué tipo de ropa usarían una persona que está en aceptación y otra que no. Oscura, definitivamente, porque pues sabemos que la ropa oscura, la negra, pues te hace verte por una cuestión visual, pues con una estructura menos grande. Qué hermosa pareja. Ay, Wendy, te abrazo. Gracias, espectacular. Sí, no sé si acá también arriba hay algunos, bueno, nos saludan. Buenas noches, maestros. Qué gusto verlos. A nosotros también nos da mucho gusto. Gracias por esta interesante exposición. Sí, Nelly, muchas gracias por estar aquí. A mí también me pareció espectacular. Estoy en mi etapa de aceptación para ir a mi transformación. Van a ver que sí, lamentablemente, como les digo, no prestamos atención a estos, ¿perdón? Silvia. No digo la mente, como dice Ana Luz, la Silvia. No, incluso una persona que rechaza su cuerpo, que rechaza el sobrepeso, puede llegar a usar ropa ajustada o la ropa que ya no le queda, o sea, va a tratar de que le quede y obviamente va a estar incómoda. Y va a ser muy diferente a una persona que ya se resignó, que ya dejamos en la cuestión de la ropa, por ejemplo, en la resignación, dejamos de buscar la ropa que nos quede bien, que nos haga un poco más atractivo o algo así, sino que simplemente nos echamos el trapo encima y el miedo también, ¿no? Así es, qué buena frase, Pede. Nos echamos el trapo encima, las blusas esas que parecen carpas, pero no porque te guste. Puede ser que te guste usar ropa así fresca, si estás en un clima tan, a lo mejor de mucho calor, pues andas fresco porque tiene que ser, no ropa pues así como muy ajustadita, no, porque pues así nos va. Sin embargo, el hacerlo por una resignación, ya mira, mejor ni me voy ni me compro batas, porque no hay talla de mi ropa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la tienda? ¿Para qué voy y hago ejercicio? No voy a bajar de peso. ¿Para qué? Y empiezas a tener una actitud derrotista. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No es lo mismo decir, bueno, mientras hago mi transformación me compro una linda ropa, aunque sea negra. El negro es muy elegante, es muy bonito y me va a ayudar mientras... esa es otra actitud. Entonces, pues bueno, chicos y chicas, les agradecemos muchísimo esta noche. Ya los dejamos porque sabemos que es viernes de quincena, viernes de que estamos iniciando un mes hermoso en donde viene el calor, bueno, para nosotros el norte, viene el calor. Y pues bueno, a disfrutar este mes, a ponernos guapos, lindos. Vienen vacaciones de Semana Santa para los católicos, son vacaciones, y no católicos, para las escuelas también. Hay que estar muy guapos porque seguramente ya va a tocar usar el chorcito, va a tocar usar esta blusita de tirantitos, va a tocar usar el traje de baño, la malla, como le llaman allá en Argentina. Y entonces pues queremos vernos chulos, queremos vernos guapos, queremos vernos muy bien. Así que espero que esta transformación ya se esté dando de alguna forma, pero bueno, estamos agregando elementos que van a ayudar para que puedas tener ese peso de una forma absolutamente y completamente sana, atendiendo tus emociones y curando tus emociones del pasado y en fin. Les agradezco muchísimo, bonita noche, váyanse rico a disfrutar la noche, a descansar y les recomiendo que vean el video del miércoles porque hay una visualización que pues ya si estás como apagando las actividades, entonces cuando vayas a acostarte pon esta visualización y nos vemos el miércoles
con otro ejercicio más. Evita perdértelo. Por favor, dale like, comparte para que llegue estas propuestas mucho más sanas a personas que están pasando circunstancias y que tienen que, aún sanas, que tomar la pastillita porque quieren bajar de peso. Esos que venden para algunos síntomas y tener cuidado con esto. Así que bueno, ya ahora sí, no nos mareamos más. Excelente noche, feliz transformación. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Federico.